Nuestro tema del día de hoy es el propósito de enviar a Timoteo y a Epafrodito a Filipos. Y para eso nos vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 19 al 30. Dice así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces vamos a desarrollar nuestro tema en esta noche. Y vamos a nuestro punto A y nos dice: ¿por qué quiere Pablo enviar a Timoteo a sus amigos filipenses? Eso lo vamos a hallar en el versículo 19. Nos dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también esté de buen ánimo. ¿Qué más? Al saber de vuestro estado. Vamos al punto 2. Dice: ¿cuál es la otra razón para enviarle? Lo cual Pablo nos da indirectamente en Filipenses 2:23. Dice: por tanto, así que a este espero enviaros inmediatamente, tan pronto vea cómo van mis asuntos. Ya lo completé. Sí, a ver cómo van mis asuntos. Sí. Tan pronto vea cómo van mis asuntos. Ahora, Pablo, cuando se refiere a sus asuntos o las cosas, dice, se refiere a su caso delante del tribunal. Así que Pablo enviará a Timoteo para comunicarles a los filipenses el resultado de su defensa delante de los jueces romanos. Ahora, por eso vemos la necesidad de Pablo al enviar a Timoteo, porque sabemos que Pablo estaba encarcelado y por eso es que manda a Timoteo para que vaya a Filipos. Punto 3. Pablo señala que aparte de Timoteo no tiene a nadie más del mismo ánimo. Muy bien. Es decir, nadie más sinceramente ¿Se interese por ellos? se interese, claro, puede ser, se interese por ellos o por vosotros. Dice: todos los que no están interesados en la condición o estado espiritual de los filipenses buscan, según versículo 21, ¿qué buscan?
Lo suyo propio. Ujú. Ahora, ujú. Y a la vez no buscan, como el versículo 21. No lo que es de Cristo Jesús. Ajá. Ajá, Lo que es de muy Cristo bien. Jesús. Ujú. Ujú. Ahora, si se dan cuenta, es como si Pablo nuevamente está repitiendo lo que ya habíamos leído. ¿Se recuerdan que eh, en el capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros? O sea, Pablo nuevamente les repite esto a la iglesia en Filipos, porque el deseo de Pablo es que sigan creciendo en humildad, que busquen el, el ayudar a los demás. Dice la B, en base a esta evaluación de Pablo, podemos formar las siguientes fórmulas. Buscar los intereses de Cristo es igual a buscar a los intereses ¿de quién? De, Vosotros. De todos. ah, ujú, Le pongo de vosotros. los otros. Sí, de los otros, de los otros. Ujú. No buscar los intereses de Cristo es igual a buscar a los intereses, De lo nuestro. Porque no buscar intereses propios. propios. Ajá. Propios. Ujú. Así como lo hemos leído. Aquí de lo suyo Dice, propio. el interés de Cristo está en los suyos. Así que es imposible pensar en y vivir y por el Señor sin tener deseos de involucrarse en la vida de los otros creyentes. Vamos a avanzar. La siguiente página. Dice, el principio bíblico de los Filipenses, de Filipenses 2, 20, 21, es semejante a Primera de Juan 4, 20, 21. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan. Está casi por el último, antes de Apocalipsis. Ujú. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, Del 20, 21. versículos 20. Léelo, por favor, Karen. Sí, está bien. Dice así. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ujú. Ahí está. Entonces, dice, amar a Dios es igual a amar a su Ujú. hermano. Hermano, muy bien. Ahora, no se refiere solamente a A un nuestro hermano de hermano. sangre, sino a un hermano en la fe, en la fe. Eh, por ejemplo, ¿cómo podemos demostrar que amamos a los hermanos? Cuando oramos por él, cuando está pasando una situación económica, lo ayudamos. Cuando eh, le, le ayudamos con la palabra,
a entender la palabra. Ese es amar a nuestros hermanos. Cuando también cometen un error, corregirlo con amor. Eso también es amar a tu hermano. Hermanos, sé que nosotros podemos equivocarnos también, todos en sí, pero si en algún momento fallamos, nos equivocamos, debemos ayudarnos, debemos animarnos, debemos amar a nuestro hermano. Si en algún momento una relación de entre hermanos o de amistad se rompe, buscar al Señor y restaurar. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y ahí lo vemos en nuestra ilustración. Él dice, el que realmente ama a Dios, ama lo que Dios ama. Entonces, vemos esta pequeña ilustración donde nos dice, este triángulo es imposible, es una contradicción. ¿Y por qué? Porque una persona que ama a Dios y no ama a su hermano, como lo vimos en 1 de Juan, es mentira. El que ama a Dios, entonces también amará a su hermano. Así es. Vamos a seguir avanzando al punto 4. Dice, Pablo señala que tiene mucha confianza en Timoteo y que ellos deben recibirle con mucho respeto. No hay duda del mérito de Timoteo, porque Pablo dice que él sirvió, según el versículo 22, él sirvió conmigo el Evangelio. en la propagación del Evangelio. Muy bien. Conmigo. Dice la B, también habla de su relación con Timoteo, como de padre a hijo, lo cual indica que no debe existir profesionalismo en el cuerpo de Cristo. De esta manera concluimos que las relaciones entre creyentes no son como las de un negocio o como de un club donde los títulos determinan su lugar en jerarquía y reflejan una relación fría. Más bien los términos que Pablo utiliza con los que expresan las relaciones estrechas entre los miembros de una familia. Y ahora, ¿sí? ¿Se han preguntado en algún momento por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos un mismo ¿Por qué nos padre. llamamos hermanos? Porque tenemos un mismo padre. Sí. Estrellita. Ahora, y está bien, eso es correcto, es correcto. Pero eso sí, no significa que todo aquel que va a la iglesia es nuestro hermano. Porque hay veces podemos creer que porque están en la iglesia son nuestros hermanos. Y como lo dice la palabra de Dios, que por sus frutos los conoceremos. Entonces, nosotros somos hermanos porque amamos a Dios. Porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Somos una iglesia.
Así es. Vamos al punto 5. Nos dice, enseguida encontrarás dos razones por las cuales Pablo mandará a Timoteo de Roma a Filipos. Al leer Filipenses 2, 19 al 23, anota el versículo que apoya cada propósito. Entonces, dice para obtener información acerca de la condición de los filipenses, ¿en qué versículo lo encontramos? Sí, mira la hoja de respuestas, por favor. No, estoy mirando la Biblia, Ah, ya. Muy bien, muy bien. ¿En qué versículo lo encontramos? Condición. Para obtener información acerca de la condición de los filipenses. Al que lo encuentra, no le dejo tarea. 4. ¿Cómo? ¿Encuentra o no lo encuentra? Al que lo encuentra, no le dejo tarea. ¿Encuentra? ¿En el 19? Sí, el 19. Ya, Karen se exonera la tarea. Igual voy a tener que hacer la tarea. Así es, y dice la B, para que Timoteo les diga del resultado de la defensa de Pablo ante el tribunal. ¿En qué versículo lo encontramos? Para que Timoteo les diga del resultado de la defensa de Pablo ante el tribunal. ¿Qué versículo lo encontramos? ¿Encuentran? Continuación. Para que Timoteo les dé el resultado. Está facilito. ¿Encuentran el versículo? A la 1. En el... 2. En el... Ya 27. 3. No. 28, 29, 30. ¿Uno de esos? No. Lo encontramos en el versículo. Luzna sabe. A ver, Carlosna. ¿En el 26? No. Lo encontramos 25. en el versículo 23. Ah, estábamos cerca. Dijimos 20 y tantos. En el 23. Porque dice Pablo, así que a este espero enviaros, o sea, se refiere a Timoteo, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Ah, pero sí que está difícil, ¿eh? Sigamos al punto 6. Dice, ¿cuáles son los méritos de Timoteo? A. Comparte con Pablo el mismo Ánimo. ánimo. B. Está sinceramente interesado en el bienestar de los... Pero dice vosotros. De los... ¿Filipenses? Ya, válido. ¿Por qué dice? Puede ser filipenses. ¿Filipos? Puede ser filipenses o puede ser de los otros. No hay problema ahí. Ya, le pongo filipenses entre paréntesis otros. Ajá. Vamos a la C. Dice, no busca sus propios intereses, sino los de
Versículo 21. Los de Cristo Jesús. Los de Cristo Jesús. Ujú. Dice, se ha dedicado a la propagación del... Evangelio. Ajá. Sí, está bien, está bien. La E dice, ayuda a Pablo como un hijo sirve a su Padre. a su A su padre. padre. Vamos a la B. Dice, Pablo envía a Epafrodito a Filipos. Dice 1. ¿Cuáles son las 5 designaciones con las que Pablo describe a Epafrodito? ¿Y cuál es el significado de cada una? Eso lo vamos a encontrar en el versículo 25. Y vamos a poner primero las descripciones acerca de Epafrodito. Vamos a leerlo y vamos a ir completarlo. Vamos a leer, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Uh-huh. Y colaborador. Uh-huh. Y compañero de milicia. Uh-huh. Vuestro Mensajero. Y Ministrador. Ministrador de mis necesidades. Y ahora vamos a dar el significado que tenía cada uno de ellos. Pablo lo llamaba hermano porque era de una familia, era un hermano en la fe. Entonces, vamos a poner que significa que era una relación como familia. Uh-huh. Una relación familiar. Como, ¿sabes, Uh-huh. Camila? Colaboradores. Sí, está bien. Colaboradores significa que ayudaba en la obra. Que ayudaba en la obra. Uh-huh. Compañeros de milicia. Como bien lo dice el versículo más o menos el 30. Estaban al servicio de Dios. Era un compañero que arriesgaba su vida por otro. Es mensajero. Significa que él llevaba el mensaje de Filipo a Roma. Uh-huh. Y ministrador significa que está interesado o que piensa en los demás. Uh-huh. Dice así, Pablo considera a Epafrodito como igual a él en la obra del Señor. Aunque su trabajo no parezca muy importante delante de los hombres, Pablo enseña aquí, por las designaciones dadas a Epafrodito, que parte de la obra del Señor es suplir las necesidades físicas de los que enseñan y evangelizan. Lo más importante es la fidelidad a la encomienda que Dios le ha dado. Pablo alaba a Epafrodito y aprecia su trabajo,
aunque no sea evangelista ni maestro de la Biblia, es ministrador o servidor de sus necesidades. Sigamos avanzando. ¿Cuáles son las razones por las que Pablo envió a Epafrodito? Vamos a la letra A. Porque él, versículo 26, Él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros. así es, Verlos. O veros. así es. Tenía gran deseo de verlos. Ujú. B, porque estaba o porque se... Se angustió, porque estaba angustiado. Ajá, es, porque estaba angustiado, porque habíais oído que había enfermado. C, así que le he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo Goséis, os gocéis y yo esté menos con tristeza. menos tristeza. Ujú. Dice, había, ahí es menos tristeza. Ujú. Dice, había una relación estrecha entre Epafrodito y los filipenses. Es posible que hayan pensado como las esposas cuyos esposos están en la guerra, las cuales reciben una noticia de que ellos han desaparecido y no saben si murieron, fueron capturados o están perdidos. Ellas esperan que estén bien, pero temen que hayan muerto. Para aliviar una tensión parecida, Pablo quiere mandar a Epafrodito a Filipos. 3. Aunque Pablo había sanado a muchas personas, no siempre era la voluntad de Dios que usara el poder de sanar. En este caso, Pablo no sanó ¿a quién no sanó? Exoneración. A ver, ¿quién la encuentra? ¿A quién no sanó? ¿A Timoteo? ¿O Epafrodito? Espera, estoy en duda. Porque habíais oído que había enfermado. Ahí está Julián, dice Epafrodito. Ahí ya. No, Epafrodito. Qué nombre también más complicado. Excusa, ¿no? Excusa. Pero me voy a poner esto de acá. Ay, no puedo ver el chat, ya no importa. Ay, ya vi. Ay, ahora sí, ya vi el chat. Ya. Muy bien. La B. ¿Cuáles otras personas no experimentaron sanidades milagrosas? A ver, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. El que lo encuentra lo lee, por favor. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. A ver, ¿quién descubre quién es la persona que no pesa nada? Ahí está Julián. Julián dice, Pablo.
¿Alguien más? ¿Quién más dice? Dice Saulo. Es el mismo, es el mismo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué dicen? Ya, vamos a darle su punto para Julián. Ya. Y es Pablo. Punto para Julián. Estrellita para Julián. A ver, vamos ahora a 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23. A ver, ¿quién es el personaje que no es sanado? A ver, ¿qué dicen? Ya. A ver, ¿quién lo encontró? Yo lo encontré. Bueno, encontré el texto, pero no sé qué. El texto dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero no dice quién. Entonces, para eso tienen que leer todo el libro. Y antes habla de un anciano. Hay que leer, claro, como tú dices, hay que leer todo el libro, creo, porque no, porque no encuentro quién es, que no se sabe. Ya, ¿qué dicen? A la 1, a las 2, y a las... ¿Pablo otra vez? No, no, en este caso no es a Pablo, sino es Timoteo. Ah, porque es su libro, es su Porque carta, ¿sí o no? Timoteo. la carta va dirigida a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo que tiene que, justamente ahí lo dice en el versículo, Pablo Que ya tenía, no beba perdón, agua. Pero no entiendo, le dice que no beba agua, pero que sí beba vino. sí, es que el vino Entonces, también era usado como un tipo de medicina. habrá sido otro O sea, vino, ¿no? No es el vino con bebida al- con alcohol. claro, claro. Debe ser otro vino. Es como ahora, no sé si han escuchado que dicen que antes de comer toman vino para poder digerir mejor. El vino ayuda mucho a lo que es la digestión y todo lo relacionado al estómago. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que puede tomar este vino. No con la razón de embriagarse, sino con que puede aliviar el dolor de su estómago. Y ahora vamos a 2 Timoteo 4:20. A ver si es Timoteo de nuevo.
A ver, Por aquí ya tienen la respuesta, Miguelito. Luxna me no vale escribió. ver la hoja de respuestas. Ah, ¿verdad, no? No vale ver la hoja de respuestas, chicos. Luxna y Jan me han dicho por el chat. Trófimo. 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 Ya. Muy bien, chicos. Vamos a poner. Muy bien. Por mayoría de votos. Muy bien, chicos. Dice, es una equivocación creer que los muy espirituales nunca se van a enfermar o sufrir. También es un error creer que uno no se cura únicamente por la falta de fe en el poder de Dios. Hay una variedad de razones por las que Dios no sana a un individuo. Entonces, a través de la vida de estos hombres, el mismo Pablo, el mismo Timoteo y aún a Trófimo, vemos que Dios no lo sana. Y es porque es parte del propósito de Dios. Dios lo permite así. No es que, no significa que, que cuando estemos enfermos y tal vez Dios no nos sane, no debemos perder la fe. El Señor está con nosotros. El Señor muchas veces permite aún las enfermedades para enseñarnos, para corregirnos también. Entonces, vemos en la vida de estos hombres que ellos no fueron sanados por Dios. Y eso no significa que Dios no los ama, sino que Dios lo permitió de esa manera. Vamos a seguir avanzando. En el punto 4 dice, hay quienes piensan que el muy espiritual no se preocupa para nada y no se entristece, porque sería falta de fe en el Señor. Pero Pablo muestra que uno puede estar confiado en Cristo y a la vez tener emociones que provocan tensión o inquietud. Y dice, Pablo luchaba con, versículo 27, así es, Con tristeza tristeza, nos dice Jan. está sobre tristeza. O sea, ultra triste. Triste al Dice, y cuadrado. esperaba, y esperaba más tranquilidad después de ver a Epafrodito a los filipenses. Epafrodito también experimentó, versículo 26, angustia. Así se angustió. Ajá, muy Por bien. haber oído de la preocupación de los filipenses sobre su enfermedad. Dice Pablo desea que ellos se enteren que la idea de regreso de Epafrodito es de Pablo mismo y no es porque Epafrodito había fracasado En el y tenía Señor con nostalgia. todo. Está ¿Cómo deben los Luxna. filipenses recibir a Epafrodito? Se Ya lo estaban completaron, creo. adelantando, Miguelito. Luxna y Jan nos dicen el Señor con todo.
Ya me todo marearon. gozo. Esperen, con todo. Ahí está Jan. Ahí está. Jan dice con todo gozo. Gozo. Ujú. Tenerlo en Tenerlo en estima. estima, nos dicen Julián y Jan. ¿No vale ver la hoja de respuestas? Chicos, por favor, en el chat coloquen el número. El número 1 y la respuesta, por favor. ¿Por qué deben de recibirlo con tanto cariño y respeto? Según versículo 30. Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Ahí Jan dice, Cristo, porque expuso su vida, la vida. que expuso la vida. Claro, pero acá dice que empieza en estuvo, ¿no? Estuvo próximo a la muerte. Sí. Por la obra de Cristo. Próximo. Sigamos. Próximo a la muerte. Dice, arriesgando o exponiendo Su vida. su vida. Para completar lo que faltaba en su servicio hacia Pablo, arriesgó su vida porque era peligroso identificarse con un prisionero acusado de rebelión y traición. Pablo enseña que los filipenses fracasaron en su obligación. Al contrario, ellos suplieron las necesidades por medio de Epafrodito, su representante. Él fue una extensión de los filipenses, trabajando en su lugar, como si ellos mismos hubieran estado en Roma sirviendo a Pablo. Por lo tanto, cuando la iglesia manda sostén a uno en la obra de Cristo, es como si estuviera toda la iglesia allí proclamando a Cristo en otro lugar. Así es. Vamos al punto 6. Ya nos queda poco, chicos, no se preocupen. Dice, Jesús buscó los intereses de otros. Timoteo muestra que también buscó los intereses de otros, porque en Filipenses 2:20 dice, ¿qué dice? Dice, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En el 2:20. Ah, ya. Perdón, me confundí. Dice, 2:20 tan dice, sinceramente se interese por vosotros. así es. Perdón, chicos. Epafrodito igualmente muestra que buscó los intereses de otros porque el versículo 25 dice, Mas tuve por necesario enviaros, ¿no? A Epafrodito, mi hermano, colaboradores, compañeros de milicia. a ver, pongámosle vuestro mensajero y ministrador de necesidades. Dice, nuestro, así de frente. Sí, mensajero.
administrador de necesidades. B. Jesús consideró a otros más importantes que a sí mismo. Timoteo muestra que también consideró a otros como más importantes que a sí mismo. Y lo encontramos en el versículo 22. Así es. Vamos a poner que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dos. Epafrodito igualmente muestra que consideró a otros como más importantes que a sí mismo, según el versículo 30. Dice, ahí podríamos poner, porque estuvo próximo a la muerte por obra de Cristo Jesús. Sí. Sí. Jesús recibió la recompensa de honor por su humildad. Dice, Timoteo al último recibió honor también, según el versículo 22. Dice, ya conocéis los méritos de él. Los méritos de él. Epafrodito igualmente recibió honor, según el versículo 29. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque le recibieron con gozo. Con gozo y estima. Para Pablo, el que capta la esencia de la persona Cristo no es el que hace milagros, predica con carisma y dice gloria a Dios a cada rato, sino el que cree en humildad y considera al otro como más importante que a sí mismo. Buscar los intereses de Cristo es servir los intereses eternos de otros y suplir sus necesidades.